Hola familia, gusto llegar a sus casas en esta tarde bien preciosa. Estamos tan agradecidos con Dios por su bondad, por su misericordia y ver el activar de la iglesia como cuerpo. Es algo extraordinario, como Dios nos une con el pastor Neil Anderson, con Robert desde España, pero es la iglesia de Cristo activa y presente en tiempos tan decisivos como este. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Conversemos con el Pastor y esta semana con el tema Libertad en Cristo. Le bendecimos a usted que se conecta en las tardes, que abre este espacio para ser edificado por la palabra. ¿Y de qué manera? Así es, pastor, y un gusto poder darle la bienvenida al pastor Robert, el director del ministerio del pastor Neil Anderson Latinoamérica. Él está en España y ya está con nosotros el doctor Neil Anderson. Bienvenidos a nuestra sala virtual. Muchas gracias, un gusto, un privilegio. Muy buenas tardes, qué gusto volver a conectarnos. Pastor Robert, ¿cuál es el papel que tú juegas dentro del ministerio del pastor Neil Anderson? Pues soy el director de Libertad en Cristo para Latinoamérica y también ayudé a fundar aquí la oficina de Libertad en Cristo en España. Qué bien, qué gusto. Pues hacen un equipo maravilloso y decía por el interno que su tono de voz es muy agradable y su traducción es llega mucho al oído y ahí está la gracia del Señor. Muchas gracias por darnos esa conexión y usted será parte de nuestros predicadores o de nuestros conferencistas en Conversemos con el Pastor en estas tardes. Muy bien, pues muchas gracias. Un gusto. Buenas noches, doctor y pastor Neil Anderson, un gusto. Good Bienvenido. evening, Dr. Neil. Welcome. Hey, Pastor Olga Nielsen, that sounds very Scandinavian. Pastora Olga Nielsen, suena un nombre de Escandinavia. Yes, my grandfather era danés. Su abuelo era danés. Vikinga. De Dinamarca. Qué bien. Después, doctor Neil, agradecidos. Su libro. Pastor, doctor Neil Anderson, estamos tan agradecidos con el Señor por su vida, por usted sacar ese tiempo y edificar el cuerpo de Cristo de una manera especial. Yo ayer sentía, cuando usted estaba hablando, sentía como ese murmullo o ese susurro que escuchó Elías ahí en la cueva. Muchas gracias. Well, I'm glad to be here. Queremos que nos bendiga en esta tarde y suelte la palabra para que la experimentemos y la audiencia es a cómo experimentar esa libertad en Cristo Jesús. Tienen todo la sala virtual para que nos bendiga. Gracias. So the time is ours to share. Okay. For about 45 minutes, I think. Thank you. Well, what are we to say as Christians in the midst of the greatest pandemic the world has ever had? ¿Qué podemos decir como cristianos en lo que es la peor pandemia que hemos conocido? It's very important that we have a biblical world view. Es importante que tengamos una cosmovisión bíblica. We have a tendency humanly to see life only from our perspective. Humanamente tenemos la tendencia de solo ver las cosas a través de nuestra perspectiva. Wisdom is seeing life from God's perspective. Y la sabiduría es ver a la vida a través de la perspectiva de Dios. You look at the issue of spiritual warfare. Si miramos este tema de guerra espiritual And you talk about how vulnerable are we as children of God. y hablamos de lo vulnerable que somos como hijos de Dios. Well, the truth is we are vulnerable. Y la verdad es que sí, somos vulnerables. That's why we need to put on the armor of God.
Por eso nos tenemos que vestir de la armadura de Dios. And I said yesterday that that's putting on the Lord Jesus Christ. Y como comenté ayer, es vestirnos del Señor Jesucristo. The first pieces of the armor we already have on. It's actually past tense. La primera pieza que tenemos puesta es en tiempo pasado, ya lo tenemos. And I tried to expose yesterday that the battle for us is really for the mind. Intenté explicar ayer que la batalla para nosotros es una batalla por la mente. That's why we need to take every thought captive to the obedience of Christ. Por eso tenemos que dejar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. And to think upon that which is true and pure and right. Y pensar en todo lo que es puro, lo que es correcto. Although we're vulnerable, our salvation is not at stake. Aunque somos vulnerables, no está en juego nuestra salvación. There's one word in Greek that's often been translated as demon possessed. Hay una palabra en el griego que a menudo se traduce como posesión demoníaca. And that has created a lot of conflict actually in the church. Y eso ha creado mucho conflicto dentro de la iglesia. Can a Christian be demon possessed? ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? Actually, the word possessed isn't even in the original language. De hecho, la palabra poseído no está en el idioma original, en el griego. It's just one word in the Greek. Hay una palabra en el griego. We would have been better off if he had transliterated that to be in demon oppressed. Hubiera sido mejor traducirlo como opresión demoníaca. What it means is to be under the influence or maybe even control of one or more demons. Lo que significa estar bajo el control o la influencia de uno o más demonios. But every true believer is Holy Spirit possessed. Pero cada creyente verdadero está poseído por el Espíritu Santo. We have been bought and purchased by the blood of the Lord Jesus Christ. Hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo. We belong to God. Le pertenecemos a Dios. He purchased us with his own blood. Él nos compró con su sangre. We are children of God. Somos hijos de Dios. But that doesn't mean we can't be tempted Y eso no significa que no podemos ser tentados and accused y acusados and deceived. y engañados. And clearly we can, and Scripture warns us about that. Y sí podemos, y la Biblia nos advierte. And the battle, as we tried to say yesterday, is between good and evil. Y la batalla, como comentamos ayer, es entre el bien y el mal. It's between the children of God and the children of the enemy. Entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. And there's a spiritual battle all around us all the time. Y hay una batalla espiritual alrededor nuestro en todo momento. We often refer to our church buildings as a sanctuary. A menudo nos referimos a nuestros edificios de la iglesia como un santuario. But the only sanctuary we have is our position in Christ. Pero el único santuario que tenemos es nuestra posición en Cristo. We're children of God, seated with Christ in the heavenlies. Somos hijos de Dios sentados con Dios en los lugares celestiales. The heavenlies is a spiritual realm. Y el lugar celestial o celestiales es un lugar... what realm? Spiritual realm. Es un lugar espiritual. And that's all around us, just not some foreign place. Y nos rodea, no es un lugar lejano, nos rodea. Now, in the Old Testament, God chose to make himself present in the Holy of Holies in the temple. En el Antiguo Testamento, Dios se hizo presente en el lugar santísimo, en el templo. But in the New Testament, under a new covenant, Pero en el Nuevo Testamento, bajo un nuevo pacto, our bodies are the temple of God. nuestros cuerpos son el templo de Dios. Now, with that in mind, let me draw your memory back to the dedication of the temple in the Old Testament under Solomon. Con eso en mente, regresemos a la dedicación del templo en el Antiguo Testamento bajo el reinado de Salomón. In 2 Chronicles chapter 6, Solomon prays and dedicates the temple.
En Segunda de Crónicas capítulo 6, Salomón ora y dedica el templo al Señor. We won't take the time, but it is one of the most unusual dedicational prayers. Es una oración dedicatoria poco usual. Because all it is one petition after another when the people fail. Es una petición detrás de otra cuando la gente falla. He said, when they have conflict with one another and repent, will they hear from heaven? Cuando tienen conflicto los unos con los otros y se arrepientan, pues oirán desde el cielo. And when we fail to live under the relationship with God and our enemies defeat us, y cuando fallamos de vivir bajo nuestra relación con Dios y nuestros enemigos nos derrotan, will we hear from heaven? Oiremos desde los cielos. And when you withhold the rain because of discipline or bring locusts in the land, will we hear from heaven? Y si el Señor aparta la lluvia o envía insectos, oiremos desde los cielos. It's like Solomon knows in his wisdom that God's people are going to fail. They always have. Salomón, él sabe en su sabiduría que el pueblo de Dios van a fallar y siempre han fallado. But can we turn back to him? Pero podemos regresar a él. And when he was finished praying, y cuando él termina su oración, the temple was filled with the glory of God. El templo fue lleno de la gloria de Dios. And the priest couldn't even enter the temple because it was so filled with the glory of God. Los sacerdotes no podían ni entrar al templo porque estaba tan lleno de la presencia y la gloria de Dios. That's an amazing picture to us of what it means to be filled with the Holy Spirit. Y es una imagen increíble de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Suddenly my will is totally subjugated to God. Mi voluntad totalmente sometido a la voluntad de Dios. And then we glorify God in our bodies. Y le glorificamos a Dios en nuestros cuerpos. So after that, the Lord responds to Solomon's prayer. Y después de esto, pues el Señor responde a esta oración de Salomón. And that's 2 Chronicles chapter 7, verses 12 through 14. Y eso es Segunda de Crónicas 7, versículos 12 al 14. Can you read that, Robert? Y dice así: Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: He oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. There is little question with the pandemic we're having right now that God has sent a pestilence among his people. No hay duda que Dios ha enviado algo en nosotros en esta pandemia. Algo está pasando. Now we can debate whether God purposely sent that or allowed it. Y podemos debatir si Dios lo ha hecho al propósito o lo ha permitido. It doesn't really make any difference. No, pues no marca ninguna diferencia realmente. The answer is still that we all need to repent. Igualmente todos tenemos que arrepentirnos. And that's the same argument that Paul is going to use in the New Testament. Y este es el mismo argumento que Pablo va a usar en el Nuevo Testamento. How we can be set free from the bondage of the evil one. ¿Cómo podemos ser liberados del cautiverio del maligno? Now look at the context again. Miremos de nuevo el contexto. When Jesus sent out the 12, he gave them authority and power over demons. Cuando Jesús envió a los 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios. He did the same in Luke chapter 10 for the 70. Hizo lo mismo en Lucas capítulo 10 para los 70. Now that was not universal. Y eso no fue universal. That power and authority was endowed only to the 12 and the 70. Ese poder y autoridad fue dado solamente a los 12 y a los 70. To free people from demonic influences, para liberar a las personas de la influencia demoníaca. It would take some special endowed authority agent to do that.
requeriría algún agente empoderado para hacerlo. Now, that's still under the Old Covenant. Y esto todavía es a través del pacto del Antiguo Testamento. At that time, the enemy was not disarmed, En ese momento el enemigo no estaba desarmado and Jesus hadn't been crucified and resurrected. y el enemigo no había, Jesús no había sido crucificado y no había resucitado And Pentecost hadn't happened yet. y el Pentecostés no había ocurrido aún. And so they were to wait in Jerusalem until they received power from on high. Y tenían que esperar en Jerusalén hasta que recibiesen poder desde lo alto. And of course, after Pentecost, every true born again believer Después de Pentecostés, cada creyente nacido de nuevo is seated with Christ in the heavenlies. está sentado con Cristo en los lugares celestiales. And everyone is endowed with that same authority and power. Y a todos se les dado, todo creyente, este poder y autoridad. And so when you read the epistles, Entonces, cuando leemos las epístolas, there's no instructions there to cast a demon out of anybody. no hay instrucciones en las epístolas de echar fuera demonios. Why not? ¿Por qué no vemos instrucciones en las epístolas? Because every child of God has the same authority and power. Porque todo hijo de Dios tiene el mismo poder y autoridad. The responsibility falls upon the individual. La responsabilidad cae sobre el individuo. Now you have a very definitive passage Y tenemos un texto definitivo right in the pastoral epistles, en las epístolas pastorales. in 2 Timothy chapter 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2. 22 through 24. Is it 22 or 24 to 26? 2 Timothy chapter 2, 22 through 24, I think. Segunda de Timoteo 2, 22 al 24. Can I read it? Yep, 24 through 26. Okay. Del 24 al 26, segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, para hacer su voluntad. See, what Paul is presenting here is a very different picture than what you see in the Gospels. Lo que Pablo está presentando aquí es una imagen muy diferente, muy distinta a lo que vemos en los evangelios. And the reason there's a tremendous change Y la razón is que hay because, este cambio tan radical is because we're under a new covenant. It's a covenant es of porque grace. estamos bajo un nuevo pacto, un pacto de gracia. And when I first started this ministry, Cuando yo comencé este ministerio, I kind of followed the Gospels, yo seguí los evangelios and I would come across people who I knew had some kind of a demonic oppression, y me encontré con alguna persona que tenía algún tipo de opresión demoníaca and I would try to do what Jesus did. y yo intentaba hacer lo que Jesús hizo. And usually I'd end up with some kind of a struggle, Y normalmente había algún tipo de lucha and it didn't seem to last. y no duraba. And then I began to look more carefully at what the New Testament is trying to tell us. Y empecé a estudiar con más detalle lo que el Nuevo Testamento nos está describiendo. Very clearly, the time has come when you need to repent and believe the gospel. Jesús dijo, el tiempo ha llegado para arrepentiros y creer el Evangelio. And wherever Paul went, he preached repentance Y donde sea que Pablo iba, él predicaba arrepentimiento. and said, "Go back and bring fruit according to your repentance." Y decía él de traer fruto de acuerdo al arrepentimiento. Where's the changed life? ¿Dónde está la vida cambiada? Think of it this way. Your body is a piensa- temple of God. Piensa en esto. Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios.
And let's suppose you haven't taken the garbage out of the temple for 2 or 3 weeks. Y digamos que como no has sacado la basura del templo durante 2 o 3 semanas. That's going to attract a lot of flies. Eso va a atraer a muchas moscas. And we think we got to get rid of the flies. Y pensamos, tenemos que deshacernos de las moscas. No, you got to get rid of the garbage. No, tienes que deshacerte de la basura. I know there are people out there who are trying to identify the names of all the flies. Yo sé que hay personas que intentan identificar los nombres de todas las moscas And studying their flight patterns. y estudiar sus patrones de vuelo. But where does that lead you? Pero ¿a dónde te lleva eso? You manage to chase off the flies. Digamos que echas fuera las moscas. And according to the Bible, they may go out and find 7 others and tell them where the garbage is at. Y según la palabra de Dios, puede que salgan y encuentren otras 7 moscas que les dirán, mira, yo sé dónde está la basura, vamos. What I'm saying is repentance and faith in God is still the only answer. Lo que estoy diciendo es que el arrepentimiento y la fe en Dios es la única respuesta. And that's what Paul is saying here. Y es lo que Pablo está diciendo en 2 de Timoteo. What qualifies me as a pastor to do this? ¿Qué me cualifica a mí como pastor para hacer esto? Well, first of all, I'm a child of God. Bueno, primeramente soy hijo de Dios. It doesn't say anything here about a position in the church. No dice nada aquí sobre una posición, título en la iglesia. What you have to be is the Lord's bondservant, Lo que tienes que ser es siervo del Señor, totally dependent upon God. dependientemente al 100% de Dios. You have to realize that you can't set anybody free. Tienes que darte cuenta que tú no puedes liberar a nadie. You can't heal the brokenhearted. Tú no puedes sanar al quebrantado. de Only corazón. God can do that. Solo Dios lo puede hacer. Think of it this way. Piensa en esto de la siguiente manera. Discipleship counseling is like a triangle, La consejería pastoral discipulado es como un triángulo and God is at the top. y Dios está en la cima, la parte de arriba. And I'm an encourager. I'm a helper. Y yo soy un facilitador, uno que anima, alienta. And here's an inquirer. They're coming for help. Y aquí está el que está buscando ayuda. And every side of that triangle is a relationship. Y cada lado de ese triángulo es una relación. The most important one for me is my own personal relationship with God. Y la relación más importante es mi relación personal con Dios. It's also very important how I relate to that other person. Pero es importante cómo me relaciono con la otra persona. That's why I said the Lord's bondservant must be kind and patient and able to teach. Por eso dice que el siervo del Señor debe ser amable para con todos, apto para enseñar. But what am I trying to accomplish? Pero ¿qué es lo que yo quiero lograr? I'm trying to help this person's relationship with God. Estoy intentando ayudar a esta persona con su relación con Dios. And we end up really with a ministry of reconciliation. Y terminamos con un ministerio de reconciliación. And you're helping remove the barriers to their intimacy with God. Y estás ayudando a quitar las barreras entre ellos y Dios, la intimidad con Dios. In one sense, the devil isn't even the issue. En un sentido, el diablo no es el meollo del asunto. The real issue is this person's righteous relationship or non-righteous relationship with God. El asunto es la relación justa o no justa con Dios. If this person is full of pride, Si esta persona está llena de orgullo, God's opposed to him. Dios se opone a él. If this person is bitter and won't forgive somebody, Si esta persona está lleno de rencor, amargura y no perdona a also alguien, turn him over to the tormentors. Pablo dice, entrégaselo a los que tormentan. If that person is rebellious, Si esta persona es rebelde, that's the sin of divination. ese es el pecado de divinación. So do you get the picture? Sí, ven esta imagen, el cuadro. Somehow or another, we have to remove those issues and help this person get in a righteous relationship with God.
De alguna forma tenemos que quitar esas barreras para restablecer una relación con Dios. That's why the order of Scripture is always so important. Por eso el orden en las Sagradas Escrituras es tan importante. James 4:7 says, submit to God, then resist the devil. Santiago 4:7 dice primero sométate a Dios y después resiste al diablo. If you've tried to resist the devil without first submitting to God, Si intentas resistir al diablo antes de someterte a Dios, you're going to have a dogfight. vas a tener una pelea de perros. Strangely, you can submit to God, not resist the devil, and stay in bondage. Y tú puedes someterte a Dios y no resistir al diablo y permanecer en el cautiverio. And so ask yourself the question, Entonces, hazte la pregunta. when you think of that triangle, Cuando piensas en este triángulo, who's responsible for what? ¿quién es responsable de qué? Have you ever tried to assume somebody else's responsibility for them? ¿Has intentado alguna vez asumir la responsabilidad de otro por esa persona? Well, this person won't believe, so I'm going to believe for them. Ah, esta persona no cree, entonces yo voy a creer en su lugar. That's not going to work. Y eso no funciona. Have you ever tried to play the role of the Holy Spirit in somebody else's life? ¿Has intentado tomar el papel, el rol del Espíritu Santo en la vida de otra persona? Like your spouse, for instance? Como con tu cónyuge, por ejemplo. How did that work? ¿Qué tal te fue? Not very well. No muy bien, ¿verdad? If we had a perfect balance in that triangle, Si tenemos un equilibrio perfecto en este triángulo, we would solve a lot of problems in our homes and our ministries. resolveríamos muchas cosas en nuestros hogares y en nuestros ministerios. I don't try to cast a demon out of anybody. Yo no intento echar fuera un demonio fuera de nadie. I just help them submit to God and resist the devil, and they walk out free. Yo les ayudo a ellos a someterse a Dios y resistir al diablo para que puedan salir libres. Whenever I sit down with another individual, God is always present. Cuando yo me siento con otra persona, Dios siempre está presente. And I never try to play God in that person's life. Yo no intento jugar el rol de Dios en la vida de esa persona. And strangely, it doesn't take much training to help you do this and never lose control with the person. Y no es demasiado difícil el poder entrenar y para no perder el control en ningún momento con esta persona. I just start by asking people to tell me their story. Yo comienzo pidiéndoles que me cuenten su historia. What was their family like? What experiences have they had? Cómo era su familia, qué experiencias han tenido. Then I always ask, would you like to resolve that? Y les pregunto, ¿quieres resolverlo? Nobody has ever said no. Nadie me ha dicho que no. I said, then with your permission, I'd like to lead you through these steps to freedom. Entonces digo, y con tu permiso me gustaría guiarte a través de estos pasos hacia la libertad. Now, what's going to happen here is not what I do, but it's what you do. Y lo que va a ocurrir aquí no es lo que haga yo, sino lo que vas a hacer tú. It's not what I believe, it's really what you believe. No es lo que creo yo, sino lo que crees tú. And now I need one cooperation from you. Pero necesito que cooperes con una cosa. If you have thoughts in your mind, Si tienes pensamientos en tu mente contrary to what we're talking about, contrarios a lo que estamos hablando, just share them with me. dímelo, por favor. And as soon as they bring that out into the light, Y cuando sacan esto a la luz, it stops. para. All we're dealing with here is deception. Estamos tratando con engaño. And people are in bondage to lies they believe because of traumas in their past. Y personas están encadenados a mentiras, por traumas de su pasado. People are not in bondage to past traumas. Las personas no están en cautiverio a los traumas en sí del pasado. They're in bondage to things they believed at that time. Son cautivos a las cosas que creyeron en ese tiempo.
like God doesn't love me, I'm no good, Por ejemplo, Dios no me ama, yo no valgo para nada, this is all my fault. esto es toda mi culpa. And you can believe that lie the rest of your life and stay in Y- bondage. Y tú puedes creer esta mentira el resto de tu vida y permanecer en el cautiverio. That's why it's truth that sets us free. Por eso es la verdad que nos hace libres. Let's look at what else qualifies us. Veamos qué más nos cualifica. No be quarrelsome, it says. Dice, no debe ser rencilloso. I'm not sure what the Spanish word there is for quarrelsome, but that leads you nowhere. I don't argue with anybody. Rencillas, argumentos, debates, no nos lleva a ninguna parte. Yo no hago eso con nadie. This is a very important point because the devil will take you down 1,001 rabbit trails. Esto es un punto muy importante porque el enemigo te va a distraer en 1000 direcciones They'll bring up all kinds of other side issues. y levantará otras cosas que no son el asunto principal. I said, well, that's important, but we'll discuss this when we're done. Eso es importante, pero vamos a discutir eso cuando terminemos esto. It's very important to stay focused on resolution. Es importante enfocarnos en lo que es resolver. And then it says that we must be kind to all. Y después dice, debemos ser amable para con todos. One act of unkindness Un acto, un hecho de algo no amable, and your ministry is over. sin amabilidad, se acaba tu ministerio. They'll just keep quiet and just won't participate. Se callarán y no participarán, no dirán nada. In the book of Proverbs, it says, En Proverbios dice, what's desirable in a man is his kindness. lo que es deseable en el hombre es su amabilidad. So being able to kind, and the third qualification is able to teach. Y la cualificación es el ser apto para enseñar. Teach is referring here to the content. You got to know the truth because the truth sets people free. Y aquí la parte de enseñar se refiere al contenido, la verdad, el contenido de la verdad. Bondage to lies and continue to believe those lies, they're probably going to stay in bondage. Si las personas siguen en cautiverio a las mentiras, pues seguirán encadenados en cautiverio. Great patience as well. Y requiere paciencia. If somebody asked me for some help, Si alguien me pide ayuda, I would set a half a day aside for them. yo apartaré medio día para estar con ellos. Had major bondages in their past, I would set a whole day aside. Si ha habido mucho trauma en el pasado, pues apartaría un día entero. For some reason, we want to limit our sessions with people to 50 minutes. Por alguna razón queremos limitar nuestras sesiones con personas a 50 minutos. And then so we'll talk and then I'll see you next week for another 50 minutes. Hablamos y después decimos, nos vemos la próxima semana por otros 50 minutos. It doesn't work very well. No funciona muy bien. If I had a chance to work with somebody for 4 consecutive hours, Si yo puedo trabajar con alguien 4 horas consecutivas or 50 minutes once a week for 6 months, o 50 minutos una vez a la semana durante 6 meses, I'll take those 4 hours every time prefiero las 4 horas and I'll accomplish a lot more. y lograré mucho más. And then we need to be gentle. Y tenemos que ser amables. We're dealing with Suaves. people who have been hurt. Estamos tratando con personas con heridas. You can't demand or shout or yell. No podemos demandar, gritar, debemos ser tiernos. I was dealing with a lady who was severely abused. Yo estaba tratando con una mujer que fue abusada de forma severa. And she was quite large. Era una mujer grande. And suddenly she got out of her chair and looked at me in a menacing way. De repente se levantó de su silla y me miró con una mirada amenazante And started walking towards me. y se me acercaba.
what would you do? ¿Y qué harías tú? I said, I'm a child of God. You can't touch me. Y yo le dije, yo soy hijo de Dios, no me puedes I'm tocar. not saying that to the lady. No le estoy diciendo eso a la mujer, I'm saying that to the spirit behind the lady. estoy diciendo eso al espíritu que está detrás de la mujer. Stopped in her tracks. Y se quedó quieta, paralizada I ahí. said, sit down, and she did. Y le dije, siéntate, y se sentó. Now, can I say this with respect? Ahora, ¿puedo decir esto con respeto? The authority that we have in Christ La autoridad que tenemos en Cristo does not increase with the volume of our voice. no aumenta con el mayor volumen de nuestra voz. You don't shout out the devil. No tienes que gritarle fuera al demonio. You just calmly take your place in Christ. Con calma, tú tomas tu posición en Cristo. It's actually the same thing as parental authority. Es lo mismo que la autoridad como padres. If you're threatening, screaming, and shouting at your children, Si tú como padre estás amenazando, gritando a tus hijos, you are not exercising your God-given authority. no estás ejerciendo tu autoridad dado por Dios. You're actually undermining it. De hecho, lo estás minando. That whole response is in the flesh, not in the spirit. Eso es una reacción en la carne, no el espíritu. And that's always going to be true in spiritual conflicts. Y eso será lo mismo en los conflictos espirituales. That's why knowing who you are in Christ and the position you have in Christ is so critically important. Por eso el saber quién eres en Cristo y tu posición en Cristo es tan crítico, tan importante. Even in the most severe cases of demonization, Aún en los casos más severos de demonización, you don't have to lose control. no tienes que perder el control. You're only with the person Estás con la persona and help them submit to God. y les ayudas a ellos someterse a Dios. Now notice what happens as you read on in 2 Timothy. Notemos lo que pasa al seguir leyendo en 2 de Timoteo. If perhaps God may grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. So that they may come to their senses. Y volviendo en sí, Again, this is a real battle for their mind. esto es una batalla por la mente, And escape from the snare of the devil. y escapen del lazo del diablo, And they've been held captive by him to do his will. habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. How does he hold them captive? ¿Cómo los mantiene cautivos? He's the father of lies. Es el padre de las mentiras. So he'll discredit God or you. ¿Va a descreditar a Dios o a ti? People have thoughts, God doesn't care for you, God doesn't love you, he's not going to help you. Pensamientos que Dios no te ama, Dios no te va a ayudar. And if you believe those lies, then you will stay in bondage. Y si crees esas mentiras, permanecerás en el cautiverio. I hope you realize how important that illustration of the triangle is. Espero que te des cuenta lo importante que es esta ilustración del triángulo. I need to be the Lord's bondservant myself. Yo necesito ser siervo del Señor. I need to help this person assume their responsibility. Y yo necesito ayudar a esta persona a asumir su responsabilidad. God is the beginning of this process. He's the ending of the process. Y Dios es el principio de este proceso y el final de este proceso. God is the one who grants repentance, Dios es el que da arrepentimiento, without which they will never be set free. y sin lo cual no serán libres. The beautiful part about this is Lo hermoso de esto it's really not a power encounter. es que no es un encuentro de poder, It's a truth encounter. es un encuentro de verdad. Truth is the thing that sets us free. Es la verdad lo que nos libera. And thy word is truth. The Bible is true. Y la Biblia es verdad, palabra es de Dios, es verdad. But the truth that sets you free is Christ himself. Pero la verdad que te libera es He is Cristo the way, the mismo. truth, and the life. Es Cristo quien es el camino, la verdad y la vida. He is
the living word. Él es la palabra encarnada. Now, let me just close with something we're going to do all over the world. Y quiero cerrar con algo que estamos haciendo alrededor de todo el mundo. A book I wrote some time ago Es un libro que yo escribí hace algún tiempo. explains these steps to freedom, Explica estos pasos hacia la libertad and also gives people an opportunity to go through those steps. y les da a las personas la oportunidad de ir a través de estos pasos. The book is Restored or Restaurado. El libro es Restaurado. As a ministry, we're going to give that to the world. Y como ministerio esto lo vamos a regalar. I'm not asking for any royalties. No estoy pidiendo ningún dinero, royalties. It's on the Spanish web page, as well as the American, as well as the Chinese and the Russian. Estará en la página web disponible en español, en la página web de Estados Unidos, en inglés, en ruso, en chino. Churches or mission groups or countries can download it. Iglesias, misioneros, quien sea, lo puede descargar. You can print it as a book. Lo puedes imprimir como un libro. You can use it to help individuals. Puedes usarlo para ayudar a individuos. You can do it in small groups in your churches. Lo pueden usar en grupos pequeños en sus iglesias. I believe we have a worldwide pandemic. Yo creo que tenemos una pandemia mundial. Maybe one of the greatest opportunities for revival in the world. Quizás uno de los momentos mejores de avivamiento en el mundo que hemos But we'll conocido. never see revival without repentance. Pero no veremos avivamiento sin el arrepentimiento. And you say, well, I have confessed my sins. Pero dices, yo he confesado mis pecados. Confession is not repentance. La confesión no es arrepentimiento. Confession is just agreeing with God. El confesar es estar de acuerdo con Dios. It's the first step in repentance. Es el primer paso del arrepentimiento. And that's why we need to understand a complete repentance process. Y por eso necesitamos entender un proceso completo del arrepentimiento. You see, the value of a genuine repentance El valor de un arrepentimiento genuino is to clean out the temple es de limpiar el templo and let the Spirit of God indwell us. y permitir que el Espíritu Santo more en nosotros. And when there's no more garbage, Y cuando ya no hay más basura, there's no more flies, no hay más moscas, we're free. somos libres. You hear a lot about inner healing. Se escucha mucho sobre la sanidad interior. And there's some important ministries out there that are doing a pretty effective work. Y hay unos ministerios importantes que están haciendo un buen trabajo. But none will be as complete as genuine repentance. Pero nada será completo como el arrepentimiento genuino. People who go through our steps to freedom are inner healed. Las personas que pasan por los pasos hacia la libertad encuentran sanidad interior. And after we've led them through the steps to freedom, Y después de guiarlos a través de los pasos, we'll ask them to just close their eyes. les pedimos que cierren sus ojos. We ask them, is your mind quiet? Y les preguntamos, ¿está quieto tu Do you mente? feel at peace? ¿Sientes paz? And they've had some say, how did you know that would happen? Y algunos me han preguntado, ¿cómo sabías que eso iba a pasar? And many will look at me and just smile. Y muchos me mirarán y se sonríen. Many of these people have never experienced the peace of God that passes all understanding. Muchas de estas personas nunca habían conocido la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. It's that peace that God wants all of his children to have. Y es esa paz que Dios quiere que todos sus hijos tengan. My God is the Prince of Peace. Nuestro Dios es el príncipe de paz. And I'm very excited about this. Y estoy muy emocionado I'm in a sobre position esto. in my life where I don't need any royalties from the book. Yo no necesito el royalties del libro. And so like salvation, it's a gift from God. Y como la salvación es un regalo de Dios. Can you imagine what would happen ¿Te imaginas lo que pasará if every church around the world si cada iglesia alrededor del mundo gave their people this opportunity? les da a cada uno de las iglesias esta oportunidad?
we would see life come to our churches. Veríamos vida regresar a nuestras iglesias. It's for freedom that Christ set us free. Es para la libertad que Dios nos ha hecho libres. Believer, God wants you free. Creyente, Dios quiere que seas libre. Let me close with a passage. Permítanme cerrar con un texto. Philippians chapter 2, verse 15. Filipenses 2, versículo 15. Got that, Rob? I do. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. We live in a fallen world. Vivimos en un mundo caído. We're not the executors of the states that we live in. No somos los ejecutores de los lugares en donde vivimos. But we are the conscience of the state. En los estados, naciones donde vivimos, pero sí somos la conciencia para los estados y naciones donde And vivimos. God has his people strategically placed around the world Y Dios tiene a sus personas puestas estratégicamente alrededor del mundo, that if we would all be salt and light where we're at, que si cada uno es sal y luz donde radica, we would have a profound effect on government, on our businesses, and our neighborhoods. tendríamos un impacto profundo sobre nuestros gobiernos, los negocios, escuelas, el entorno. But if we're in bondage ourselves, Pero si nosotros estamos en cautiverio, we have no witness. no tenemos testimonio. What are we a witness to? ¿Y de qué somos testigos? The resurrection, La resurrección, life in Christ. la vida en Cristo. We may be the only Christ the world has a chance to see. Y quizás somos los únicos a través que el mundo verá a Cristo, que tengan la oportunidad. And that's what God has called us to be all around the world. Y Dios nos ha llamado a hacer esto alrededor de todo el mundo. When we glorify God in our bodies, Cuando glorificamos a Dios en nuestros our cuerpos, life will be reflected by the fruit of the Spirit. a través del fruto del Espíritu se verá esta luz. You know my disciples for their love. Conocerán a mis discípulos por su amor y paz y paciencia y todo el fruto del Espíritu. I wouldn't exchange the peace that I have right now in my relationship with God for anything this world has to offer. Yo no cambiaría la paz que yo tengo de Dios por nada, nada de lo que el mundo puede ofrecer. I love the fact that I can call myself a child of God Me gusta el hecho de que yo me pueda llamar hijo de Dios and that I have a heavenly Father y que yo tengo un Padre celestial who just spoke and created this whole universe. que con su palabra Él habló y creó todo el universo. See how great a love the Father's bestowed upon us? Mira el tan gran amor que el Dios ha derramado sobre nosotros, que nos llama a sus hijos. And 1 John chapter 3 says, and such as we are. Y Primera de Juan capítulo 3 dice tal y como somos. Let me pray for Latin America. Permítanme orar por Latinoamérica. Father, we just yield our bodies to you as living sacrifices. Padre, sometemos nuestros cuerpos a ti como sacrificios vivos. Pray that you would just fill us with your Holy Spirit. Oramos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Enable us to be the people that you've created us to be. Capacítanos a ser las personas los cuales nos has creado a ser. That we can be salt and light in the area that you've called us to live. Que podamos ser sal y luz en los lugares donde tú nos has puesto para vivir. And I pray for our churches Yo oro por nuestras iglesias, that they wouldn't compromise in who they are and what they believe, que no comprometan quiénes son y lo que creen, but that they would stay faithful and loyal to God pero que puedan permanecer fieles y leales a Dios, so they can preach the truth in love, para que puedan predicar la verdad con amor, that we could all speak the truth in love to our neighbors, que todos podamos predicar la verdad con amor a nuestros vecinos, that we would see revival come to our nations.
Que veamos avivamiento llegar a nuestras naciones. And Lord, you may be coming in our lifetime. Y Señor, puede que la segunda venida sea en nuestras vidas, Whether it's today, tomorrow, or 1,000 years. sea hoy, mañana o en 1000 años. I pray that you'd find us all faithful. Que nos encuentres fieles. And Lord, I look forward someday to seeing you face to face. Y Dios, anhelo verte un día cara a cara. And what a day that will be. ¿Y qué día será? We love you, God. Te amamos, Dios. We love the truth. Amamos la verdad. We love righteousness. Y amamos la We santidad. love the freedom Justo. that you purchased for us. Y la verdad y la libertad que compraste por And we love the fact that you've nosotros. already gone before us and prepared a place for us. que ya has ido delante nuestro para preparar un lugar para nosotros. We don't fear the temporal loss of life in this earth because we have eternal life. No tememos la pérdida de vida temporal en esta tierra porque tenemos vida eterna. And every day our hearts are filled with gratitude. Y cada día nuestros corazones se llenan de gratitud. We deserved hell, you gave us heaven. Merecíamos el infierno, pero nos diste el cielo. We deserved death, you gave us life. Merecíamos muerte, pero nos diste vida. You, dear God, are the God of the living. Dios, tú eres un Dios de los vivos. Satan is the Lord of the dead. Satanás es el Señor de los muertos. And Father, it's such a privilege to be part of the living. Y Padre, es un privilegio formar parte de los que viven. And God bless Latin America Y Dios bendice a Latinoamérica and cause the church to flourish and grow and be prosperous. y causa que la iglesia crezca, florezca y sea próspera. And we'll pray in Jesus' name. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.